Aloha, las croquetas. Esa gran receta legado de la cocina española, pues hoy os traigo una versión. Vamos a empezar haciendo un caldo. En este caso era caldo de huesos con contramuslo de pollo y de un hueso de jamón. O sea, eso es, ya os lo digo, patrimonio de la humanidad. Vamos a aprovechar un poco del pollo que me sobró de las recetas que os voy a dejar por aquí y aparte del caldo vamos a desmenuzar lo que lo que podamos sacar de esos huesos y de esos trozos de carne que teníamos. Yo os recomiendo que hagáis un buen caldo profundo porque aparte también lo vamos a utilizar, que lo vais a ver en varias recetas. Y esto es pura comida de aprovechamiento. Cuando se hace el cocido, después del cocido tocan croquetas, a veces lasaña o canelones, la pringa, en fin. Eso da para comer un mes y medio más o 2 meses, dependiendo. Vamos a saltear un poco, a sofreír cebollita, en este caso cortada muy pequeñita. Vamos a hacer unas croquetas un poco especiales porque vamos a juntar la carne que teníamos del caldo con unas verduritas junto con la carne de pollo que nos sobró la vez que os voy a dejar enlazada. Con esto vamos a conseguir un sabor muy diferente y vamos a hacerlo con 2 rebozados diferentes, pero no porque nada especial, es porque se me acabó el panko. Así que ya sabéis, aquí tenemos que aprovecharlo todo. Vamos a añadirle también un poquito de puerro troceadito y un poquito de zanahoria. Vamos a intentar que esté lo más cortado pequeñito posible y vamos a hacerlas hasta que queden ligeramente doraditas, pero sobre todo que queden blanditas. Aprovecho para deciros que el caldo lo hagáis con bastante sabor, porque aunque vayamos a añadir un poco de sal a las verduras, tampoco hay que pasarse y hay que probar si el caldo está demasiado fuerte, sobre todo si tiene hueso de jamón, porque es lo que va a dar esencialmente sabor a nuestras croquetas. Y vamos a añadirles también un poco de pimienta y nuez moscada. A mí me gusta mucho la nuez moscada, como veis la gasto en bastantes platos, pero si no os gusta lo podéis obviar. También os digo, yo creo que las bechamels sin nuez moscada le falta algo. Ahí hay algo que le falta. Aprovecho también para deciros que podéis hacerlas de otros tipos de rellenos. Las croquetas, ya sabéis, aprovechamiento a full. Y vamos a añadir la harina de trigo. Vamos a hacerla de forma que pierda el sabor a crudo. A mí normalmente no me gusta hacer las croquetas con mantequilla. Sí que añado alguna pequeña cucharadita o algo, pero normalmente lo que hago es sofreír o tostar la harina con aceite de oliva. Sé que las cantidades para hacer una bechamel están bastante como medidas, ¿no? Realmente existe la medida de cuánta cantidad tienes que añadir de harina, cuánta cantidad de leche y cuánta cantidad de grasa. Pero a mí me gusta hacerla a ojímetro básicamente porque así es como la hemos hecho toda la vida en mi casa y sé que no es muy técnico, pero es que aquí en este canal ya sabéis que no somos especialmente muy técnicos, somos de comida casera. Como veis, añado una onza o bueno, una cucharadita por así decirlo, una cucharada de mantequilla para que le dé un poco de melosidad y sí que es cierto que un poco el sabor de la mantequilla es bastante agradecido en las croquetas. Pero ya os digo, no lo hago siempre. Normalmente lo suelo hacer con aceite de oliva. Una vez ya tenemos lo que sería la rose, que es la masa, el engrudo de la harina con la grasa, vamos a añadirle ya la parte más líquida. Yo en este caso aproveché el jugo del pollo que desmigué, que os digo de nuevo que vais a tener la receta enlazada por aquí, seguramente os salga por la pantalla, y vamos a añadir la leche y un poquito del caldo que habíamos hecho. Con esto lo que vamos a hacer va a ser darle la cremosidad, el líquido y sobre todo un montón de sabor a nuestras croquetas. O sea, esto es otro patrimonio de la humanidad. Y vamos a aprovechar para añadir la carne que vamos a utilizar en nuestras croquetas. Es importante que ahora remeneemos bien por un lado para que no se nos pegue o se nos queme por un lado el harina, el engrudo que digo yo, bajo y que por otro lado no nos queden grumos. Y vamos a ir removiéndolo también para ir viendo la textura.
A mí me gusta que queden un poco blanditas, pero que tú pases la cuchara, como puedes ver, y se separe totalmente. Para enfriarlo lo vamos a poner en un molde en el que quede recta, por lo menos de 2 dedos de grosor, y lo vamos a cubrir con papel film para evitar que le salga costra. Y una vez ya esté frío, lo que vamos a hacer va a ser humedecernos un poco las manos y vamos a coger porciones según nos guste el tamaño de las croquetas, que en mi casa son masivas, son grotescas, son obscenas, ofenden de lo grandes que son, pero somos así, y las vamos a pasar por el panko o el pan rallado. Hay gente que las pasa en harina, luego las pasa en huevo y luego las pasa por pan rallado. Vosotros podéis utilizar lo que prefiráis. A mí me gusta hacer, la verdad es que el empanado más sencillo posible. Y las vamos a ir haciendo poco a poco hasta que terminemos la mezcla. Una vez ya las tengamos, podemos congelarlas, pero yo sí que os recomiendo que antes de freírlas las dejéis un poquito en la nevera para que os aguante un poco más la forma a la hora de freírlas. Es cierto que yo, por ejemplo, en este caso, un par las freí justo después de hacerlas y se me desmontaron un poco porque de la manipulación ya estaba un poco blanda la masa. Ya os digo que a mí me gusta que queden muy cremosas por dentro. Pero lo ideal es que las dejéis reposar un poco y la verdad es que están buenísimas. Os recomiendo que las hagáis porque de verdad esta es la típica receta que os van a pedir que hagáis. Espero que os haya gustado. ¡Besis!